Bueno, pues vamos a continuar con la jornada después de este pequeño descanso. Os voy a presentar a Guillermo Dalia, que es nuestro siguiente ponente, que ha venido hoy de Valencia, muy amablemente. Se ha pegado una paliza al pobre para venir y se va a volver a ir, pero bueno, le agradecemos mucho que esté aquí. Os cuento, Guillermo es doctor en psicología, es especialista en psicología clínica, psicólogo especializado en interpretación musical. Y desde 1993 su quehacer profesional gira en torno a la mejora de la calidad de vida de los músicos. Desarrolla su labor en el ámbito tanto de la formación como de la psicoterapia individual, la investigación y la publicación de libros sobre esta temática. Es asesor de psicología clínica del Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana y vocal de la Comisión Deontológica también, o sea que está bastante implicado en todo nuestro mundo, ¿no? Profesor del Máster de Interpretación Solista en el Centro Superior de Enseñanza Musical Catarina Gurska, ha impartido numerosos cursos y conferencias sobre el miedo escénico en el músico para conservatorios, universidades y asociaciones musicales. Ha publicado numerosos artículos y presentado comunicaciones y ponencias en congresos nacionales e internacionales de música. Dos de sus libros, Cómo superar la ansiedad escénica en música y Cómo ser feliz si eres músico o tienes uno cerca, han sido premiados por los premios Euterpe a la publicación de temática musical. Y su último libro es Musicorexia, la adicción del músico a la actividad musical, que es el tema principal del que hoy va a hablarnos. Así que os dejo con Guillermo, que tiene mucho que contar. Bueno, muchas gracias. Bueno, en principio, gracias a la organización, sí, por invitarme y a todos vosotros por estar aquí. Antes de nada, para ver un poco si me meto más en cuestiones técnicas o no, hacemos una pequeña encuesta, ¿vale? Para ver un poco la terminología que utilizo. ¿Cuántos de aquí somos psicólogos? Jolines, vale. ¿Músicos o músicos psicólogos o que hayan música? Vale, hay gente que vale, ok, la mayoría. Vale, lo digo porque tampoco voy a hacer mi tesis aquí, pero bueno, depende del público, si son músicos o no, pues no os voy a hablar qué es la introversión cuando veamos o la extraversión y pasaremos a otros temas que ya conocéis, ¿vale? Que a los músicos sí que les explico qué es la introversión y la extraversión. En la presentación, ampliarlo un poco, sobre todo para que veáis en qué temas me dedico y si luego también en las preguntas queréis que veamos algunos de estos temas que os comento, que no salen musicorexia también, porque al comentarme el tema podía haber dado de 3 o 4 temas, yo creo que interesantes todos, pero elegí este, pero hay otros que también os comento ahora, a los cuales me dedico, y si luego queréis alguna pregunta o cuestión. Uno de ellos que ha comentado es la ansiedad escénica. Yo desde hace 25 años soy psicólogo clínico y veo músicos desde hace 20 y pico años del tema sobre todo de ansiedad escénica. Veo también a actores, sobre todo de teatro, aquello de me quedo en blanco, sobre todo es el temor, y de cine menos, bailarines menos también, pero también veo alguno, pero sobre todo músicos de toda clase y condición, jazz, pop, rock, flamencos, profesionales, estudiantes, básicamente con la ansiedad escénica, que eso es para otra conferencia, si queréis de hablar qué es la ansiedad escénica, qué consiste, básicamente es que ellos bajen el rendimiento, la mayoría bajan el rendimiento cuando se suben del escenario, bajar el rendimiento a nivel técnico, emocional, sentimental, y ellos lo ven, ¿no? Entonces, desde aficionados hasta grandes intérpretes, Yo veo grandes solistas de orquestas de Europa que les baja el nivel, tal. Eso es una temática bastante interesante que también me dedico a ella. Otros temas que también me dedico mucho y es el tema de la relación profesor-alumno. Comentábamos antes que los profesores de música, me imagino que los de otras artes escénicas les ocurre mucho, pasa también en profesores de secundaria, de biología, de literatura, se forman mucho de su materia, pero luego no saben cómo darla, ¿me explico? Un profesor de violín sabe mucho de violín, no tiene ni idea de lo que es un refuerzo positivo, negativo, motivación, no sabe cómo pelear con los padres, tal, y hay mucha demanda también y hay mucha formación de cara a los profesores de artes escénicas que piden también un asesoramiento o una ampliación de conocimientos que no tienen. Otro tema que me gusta muchísimo y me alegro cada vez más porque hay más sensibilidad a nivel social es que me llamen, digo que me gusta que me llamen las AMPAs que hay, asociaciones de madres y padres de alumnos de conservatorios, para hablarles un poco de los beneficios. Yo hablo de la música, también podemos meter ahí, claro, la danza y tal, los beneficios de la música en los niños y cómo tiene que ser la acción o la propuesta de los padres de respecto a los hijos, porque los padres no saben los beneficios de la música. ¿Sí? Sería extendible también a la danza, al canto, no lo saben. Y lo triste es que a veces los propios profesores tampoco lo saben. Y hay que decirle a los profesores de música lo beneficioso que es, se meten en Facebook, sube la inteligencia, sube, sí, pero hay que explicarlo con más detenimiento para que ellos sepan la importancia que tiene en el ser humano, hablaré un poco de eso, la importancia de la música y de la actividad artística en el ser humano, ¿no?
La relación profesor-alumno, como digo, es uno de los temas que también toco. Son temas que, lo digo porque es difícil hablar de un tema y que no sé con los demás, porque es difícil hablar de un tema y de los demás. Voy a hablar ya de la musicorexia, vaya. La musicorexia, como decís, veis, es un nombre inventado porque no lo conocíamos antes. Yo desde hace 20 años me dedico al ámbito musical, pero como veis yo le llamo la psicología de la actividad musical, porque hay muchas áreas, como veis, y otras más que no he comentado. Y desde hace 5 o 6 años, bueno, yo de siempre he visto que los músicos tienen una relación bastante de amor-odio con la música, con todo lo que tiene que ver con la música, ¿no? Y a veces incluso salían temas en consulta en valenciano. Yo estoy que enganchado en la música, yo estoy enganchado a esto, a mí esto me engancha, para mí es una droga. Y eso que he quedado con una anécdota, poco a poco yo le decía, es que esto es verdad, es como una adicción. Y ahora veremos los factores que salen en la adicción, es que están como enganchados a la música, ¿no? De que hace ya 7 o 8 años le comenté a un amigo profesor si se podía hacer una tesis sobre este tema. Y dijo, hombre, pues sí, vemos, hicimos bastante trabajo, ahora os lo presentaré al final. Y le llamamos el tema de musicorexia. Habría que llamarle algo. A mí no me gustan las etiquetas, las etiquetas las odio. En mi trabajo yo el DSM-4, el DSM-5, bueno, eso es odioso y no lo utilizamos la mayoría de psicólogos, es odioso y hay que hacer cuidadito con las... Vale, de dónde viene, cómo se forma, todo el tema de la psiquiatría, la farmacología. No me gustan los términos, pero es verdad que si hay algo hay que llamarle, ¿no? Hay que llamarle algo y llamamos musicorexia. Yo creo que una cosa es la etiqueta y la otra etiquetizar, que es otra cosa distinta, ¿no? Se llama musicorexia, pero ya está, ¿no? Y dicho esto, que es la musicorexia, la adicción de los músicos a la actividad musical. Para hablar de ella, necesito hacer una pequeña introducción esquemática de qué es la música. ¿Qué es el músico? Porque si no hablamos un poco del poder de la música en el ser humano y luego de las características del músico, no podemos entender cómo se puede dar la adicción a la música del músico. Si no podemos decir, hombre, ¿qué inventos ha hecho este tío? Igual existe la adicción a la escultura, ¿no? O los pintores también pueden tener adicción a la pintura o a la escultura. Pues no. O por lo menos yo no conozco casos, o por lo menos ahora veis como las características que se dan en esas dos partes, yo no veo que sean en ninguna artes escénicas. Hay algunas que sí, me diréis, siempre me dicen la de gimnasia rítmica, hay mucho parecido por el tema de las edades precoces, en danza también, pero exactamente todas no se dan. Si conocemos el poder de la música en el ser humano, que voy a hablar un poco de ese ámbito, y el poder y las condiciones de la personalidad, que hablar un poco, y del músico, entonces sí que entenderemos al final que es posible y muy fácil que se dé una adicción, una relación bastante a veces negativa de amor-odio, de adicción a la música, ¿vale? Vale, hablemos un poco del ámbito de la música, ya digo, la música que viene del etimológico de musiqué, que el musiqué es el arte de las musas. De hecho, las musas, bueno, eso lo sabéis, los músicos a veces no lo saben. ¿Sabéis quién es la figura esta que hay aquí? Me resulta curioso porque los propios músicos no conocen un poco su historia esta, ¿no? Es Euterpe. En la antigua Grecia había bastante distintas musas, una de ellas era Euterpe, que era el tema era la musa de los músicos. Lo que ocurre es que como vocablo pasó más la musa genérico, ¿no? De musa, música, musiqué, que el Euterpe, que es la musa específicamente de los músicos. En los orígenes la música era oral, luego hablaré un poco de esto y por qué era primero oral. El primer instrumento utilizado posiblemente sea su propia voz, de nuestra propia voz. Imitaban probablemente, lógicamente, sonidos de la naturaleza, podían imitar también de animales que oían. Esto es muy interesante, solo en los humanos la música sirve para expresar algo más que la emisión de un estímulo. Esto lo pongo porque muchos investigadores dicen que sí hay música en especies no humanas, ¿no? Claro, habría que ver el concepto de qué es música para distinguir qué es y qué no es. Lo que queda claro, yo me apoyo también en ello, me apunto a que dice, oye, no, en otras especies es comunicación. Luego veré que no es fácil distinguir dónde empieza el lenguaje y dónde empieza la música, ¿eh? La distinción entre lenguaje y música es muy difícil a nivel incluso neurológico. Por ejemplo, hay ciertos pájaros y algunos monos bononos que cambiando un tono de voz dan una comunicación distinta. Avisan a los compañeros si el depredador es aéreo o terrestre, por ejemplo, si viene por aquí o por allá. Eso es música, no, parece más bien comunicación. Ya digo que es toda una temática, no es fácil de dónde empieza uno. Lo que está claro es que en los humanos la música sirve no solo para una mediación del estímulo, que sería más propio de algunos tipos de lenguaje a nivel científico, que la música tal, ¿vale? La música, los inicios de la música, ya digo, hago un repaso por encima de esto. He asistido siempre desde nuestros orígenes. Esto me parece alucinante. Todas las culturas existentes en nuestro planeta y que hoy en día han utilizado la música. La escultura algunas sí, algunas no, la pintura algunas sí, la mayoría sí, pero la música, ahora veremos por qué no ha faltado ninguna especie, o sea, ninguna, a nivel evolutivo,
no ha habido ninguna cultura donde la música no se haya expresado. Y hoy en día, la música, en el ser humano, es que es lo tenemos muy dentro. No hay ninguna, hoy en día, cultura en el planeta que no tenga la música. Y conceptos de música, veréis, hay distintos, pero entendamos como entendamos por música, no hay ninguna que la tenga. Sobre todo para ir más allá del estímulo, conectar con el más allá, ver un poco lo divino, lo trascendental, el tema de todo lo que es la parte casi mágica de la persona. Los primeros instrumentos que datan, nos dicen los arqueólogos, lo conoceréis, son estas flautas, que datan del 40.000, 40 y pico mil antes de Cristo. Eso es una foto que hice en el fabuloso museo, ¿lo conocéis?, de Burgos, de la evolución. Ah, Atapuerca, qué maravilloso, aquello es alucinante. Vale, se datan 35, 40.000, probablemente nos dicen, y yo creo que también, que habrían instrumentos anteriores percutidos, ¿no?, los de las pieles y tal, pero esos no han llegado a nuestros días porque la evolución, pues claro, la erosión no llegó, Era fácil que con una piel, boom, 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 sonara más el ritmo, pero eso no ha llegado. Los que sí que han llegado físicamente han sido estos, que lo que nos dicen que el origen de esos agujeros era simplemente soplar y que hicieran ruido y que por eso siempre son hipótesis, podríamos considerar que son los primeros instrumentos que teníamos. Vale. La música tuvo una función adaptativa en su origen. Esto me interesa mucho. La música en la prehistoria no era una expresión artística. No podían sentarse ahí a escuchar a Mozart, bueno, ni a Mozart ni a Beethoven, que no existían. No había arte. Entonces era vida y muerte, ¿me explico? Todo tenía que ser funcional y adaptativo. No había tiempo para la parte artística, como tenemos la parte artística. La música nos ayudó a sobrevivir en la especie humana. Ahora veremos algunos ejemplos de ellos. Es consustancial al ser humano. Está desde nuestros orígenes, pero además ayudándonos, no como una parte accesoria para disfrutar de ello. No, nos sirvió, luego disfrutamos de la música, pero antes de disfrutar de la música nos sirvió, ahora veréis, casi como el fuego y como la rueda y como las armas, ahora veréis a nivel físico, para subsistir en este mundo, ¿vale? También servía para influir en la conducta de los demás, para transmitir información del mundo natural, para demostrar la fuerza de la salud. Aquellos antepasados que cantaban y tenían buena voz, oye, yo soy hembra, quiero tener genes con esta persona y mi descendencia, que se era una manera más de demostrar la salud para la descendencia. En cantos de cría, yo siempre digo, porque creo que sería así, el primer músico de este planeta posiblemente fuese una madre que, amamantando a su retoño, a su bebé, cantaba. No sé cómo cantaría, pero algo así, como no era una comunicación. De alguna manera estaba moviéndose y cantando algo. Cuando esa madre dejaba al bebé en el suelo para ir a coger unas raíces y comérselas del río, si seguía cantando, su bebé era más fuerte, no se asustaba, no le bajaba el sistema inmunológico, avanzaba más. ¿Ves un poco la parte evolutiva de la música? Es decir, desde entonces, los estudios que hay hoy en día de nanas, hay un montón de estudios de nanas. Cuando uno empieza a ver esto y dices que en cada cosa hay miles de estudios. Las nanas se ve que a nivel transcultural tienen todas las mismas melodías, la misma forma, porque aún tienen repeticiones. Hay un estudio de nanas que nos indican ya que desde bien pequeñitos ya hay un efecto en la música, ¿vale? También nos preparaban para la batalla y para la caza. Eso es interesantísimo. Hay estudios neurológicos hoy en día que yo me pongo, eso lo sabréis, la gente de canto, si yo me pongo a cantar ahora individualmente, hay unos neurotransmisores que se activan, X, ¿vale? Pero si en el mismo canto se vienen 10 personas y cantamos en coro, cambia mi neuroquímica, los neurotransmisores, la conducta de la piel. Nuestros antepasados, aquellas tribus, tal vez por azar y ensayo horror, faltaría más, que cantaban y antes de ir a una batalla o a cazar, cantaban y bailaban juntos, tenían más fuerza en los músculos, tenían más resistencia, sangraban menos. No sé si veis la potencia tan fuerte que tenía la música, etcétera. A mí este campo me fascina, casi más que la psicológica, ¿no? Toda la parte evolutiva y antropológica de la música, Pero para que veáis que ya estaban nosotros. Hay muchas, esto es la parte antropológica, otro no me gusta tanto, pero también lo podemos ver a nivel neurológico. ¿Qué tipos de música nos afectan a aquellas partes del cerebro más anatómicamente antiguas? ¿Me explico? Nos excitan aquellas que excitan, nos dicen algunos neurólogos, estudios neurológicos, nos excitan cosas tan básicas como la saciación, como el hambre, como la droga, como el sexo. ¿Qué hacen ahí esas estructuras cerebrales que se excitan por la música? Si fuera una parte artística nos estarían ahí a nivel evolutivo. No sé si veis un poco las vías que nos dicen que la música es que es algo genético, lo tenemos dentro, no es una metáfora. Sin la música, como era la frase del filósofo, si la conocéis, sin música la vida sería un error.
Es algo muy Nietzsche, de Nietzsche, yo la tengo en el de música, la vida sería un error. Como digo, la música y el lenguaje tienen orígenes comunes, pero hace 200.000, no sé si está ahí, bueno, 200.000 años se unirían y darían un lugar al canto, ¿no? Ya digo que la disyuntiva entre lenguaje y música sigue durando. Yo creo que ya se está un poco viendo cuál es la solución, digamos, pero durante muchas décadas decían autores que primero era el lenguaje y luego la música. Yo creo que no hay duda que antes era la música, somos antes animales cantantes que hablantes. Eso es alucinante, por cuestiones que yo comento una sencilla para que se vea, ¿no? Porque la música nos impregnó antes a nivel evolutivo decenas de miles de años antes que el lenguaje. ¿Cómo podemos saber esto? Vale, yo cojo un bebé de 4 o 5 meses y le canto una nana. Lo tengo aquí y le digo: eres un cabroncete, te voy a matar, eres más feo que feo, te voy a pegar. El niño se dormirá. No sé si veis un poco lo que acabo de hacer ahora. Esos son decenas de miles de años de evolución, donde él no entiende el lenguaje, pero entiende la música. La melodía le llega, el ritmo le llega, mi movimiento le llega, pero no sabe lo que le digo. No sé. Entonces, antes de tener un lenguaje lógico, de una estructura, de hablar, la música ya nos afectaba a nivel físico. Eso explica muchas cosas luego de la musicoresia y de cómo nos engancha. Y cómo va la parte emocional sin haber una parte cognitiva, ni los tonos mayores, menores. Si sois músicos, hay mucha investigación de la música en sí mismo, objetivamente, ya tiene impregna a nivel emocional sin que medie la cultura, ¿eh? Aunque hay estudios de Isabel Pérez, que es la número 1, y muchas más, de ver este tipo de música en niños de menos de 4 o 5 meses. ¿Cómo les afecta ya? Es alucinante esos estudios. Sí, se da, los que soy músicos, una tonalidad y se cambia un tono. No, algo raro. Y el niño de 4 meses, su conducta de piel cambia al oír una nota cuando... No sé si es algo biológico, no es algo físico. Como un niño sabe que se asusta un poquito o cambia, tiene una reacción cuando cambia una tonalidad de una escala, cuando es disonante y tal. Hay, ya digo, estudios alucinantes que nos demuestran cómo la música la tenemos tan dentro de nosotros. Vale. Como digo, los primeros era el canto, a través de la voz. Luego, poco a poco, iba haciéndose instrumentos y... ¿vale? Para influir en los demás, para rituales de apareamiento, demostrar disponibilidad a los demás, desarrollo cognitivo. Ok. Visto esto rápido, porque no me da tiempo, para que veáis un poco que la música está muy dentro de nosotros, no como la pintura, como la escultura o otras áreas que tendrán también su importancia en el desarrollo humano, digo que no, pero que la música, vemos cómo está. Vamos a hablar un poco del músico. Cómo son los músicos, cómo se hacen, qué características tienen, porque además son el caldo de cultivo para que esto que he dicho ahora, boom, les impregne y se queden enganchadísimos a esto, ¿vale? Lesoto es un país pequeñito, lo conocéis, que está rodeado de Sudáfrica. Si veis Sudáfrica, boom, lo ampliáis. Hay un país pequeñito que es Lesoto, es una foto de la tribu de Lesotos. En Lesoto ocurre algo muy curioso, que tampoco podemos hacer una prospección de que eso ocurriera en la prehistoria, pero bueno, podemos decir que aquí ocurre y tal vez en la prehistoria ocurriera esto. En Lesoto pasan algunas cosas curiosas. Por ejemplo, no hay músicos. Ahí no hay músicos. Antiguamente nuestros antepasados no habían músicos. ¿Por qué? Porque todos éramos músicos. No hay músicos, ahí no hay músicos, porque toda la tribu no entiende lo que es no ser músico, porque ahí bailamos todos y cantamos todos. Y tienen un concepto antropológico genial, no sé cómo se llamará, Jovina, no sé cómo sonará, que ellos, y hay muchas culturas que unen la música y la danza. No hay un término para cada uno. Sé que nosotros sabemos muy bien qué es la danza, y la música, muchas culturas en el planeta eso lo tienen en conjunto, porque la música es movimiento. No entienden qué es la música y qué es la danza. Es todo uno. De hecho, la música es movimiento. Y en Lesoto ocurre hoy en día eso, que ellos no entienden el concepto de danza por una parte y de música por otro. Movimiento es bailar y cantar. Y algo más curioso a nivel antropológico es que no entienden el concepto de no saber cantar o no saber bailar. ¿Me explico? O sea, no entienden el concepto de no saber, porque, oye, moverse toda la tribu y cantar y hacer gritos, no entienden cómo uno no puede saber eso. Como nosotros no podemos entender, no sé, que uno no sabe respirar, no sabe pestañear. Oye, pues tú sabes pestañear y sabes respirar, si no es un problema neurológico ahí. Es algo curioso que ya nos indica, ¿vale? A nivel musical no existían los músicos. Los músicos tienen 4 días, Si los músicos a nivel profesional, desde
Beethoven se dice que eran los primeros, que empezaban como músicos a cobrar de la música, la composición, sobre todo todo el tema de la música metida en las catedrales, polifonías, cuando ya empezaron a ser músicos profesionales como tal. A la nivel prehistórica se ha hecho mucha música, pero músicos eran bufones de la corte, eran cómicos, hasta hace 200 y pico, 300 años no habían músicos, como entendemos, como un músico profesional que se dedica solo a la música, a la composición o a la música. Unos 500 años, y si tiramos mucho para atrás, lo que nos dicen las investigaciones. Sale alguna referencia. Esto es de la tesis doctoral y, claro, en muchas hay un montón de referencias que he quitado porque ocupan más que el texto, ¿vale? Como digo, es a partir de la Edad Media cuando podemos observar ya que los músicos ya pues, se profesionalizan y ya tienen un... ¿Tengo hasta ahí 20? ¿Tengo, Ana? Sí. Vale. Vale, ¿cuáles son las características de los músicos? Si los conocéis, un inicio prematuro, luego hablaré de esto, miles de horas de soledad con la actividad musical, fantasían mucho sobre su futuro profesional, se exponen ante un público en el escenario, luego lo repaso, si queréis, experimentan muchas emociones de dos tipos, luego comentaré, hay mucha implicación familiar y social para sus estudios, y luego yo lo meto eso para los músicos, que os comentaré un poco del estatus social. Estas características de personalidad que ahora veremos se forman por esto. Un inicio prematuro. Es difícil que un niño de 6 años o 7 estudie psicología o medicina. Oye, no, estudiamos cuando tenemos 20 años. Ellos no están jugando a ser músicos, están formándose ya. O sea, a los 8 o 9 años están haciendo ya un estudio formalizado, con clases, con tal. No hay ninguna disciplina, hay alguna, pero que estudien desde los 9 años ya en una carrera. O sea, nos parecería raro llevar a un niño para que estudie medicina a los 9 años. O psicología o derecho. Y ellos están estudiando ya desde los 8 o 9 años, o antes hablábamos, bueno, en Valencia ya los jardines musicales desde los 0 años ya empiezan a ir, así como motricidad, todos los beneficios que hay, a meterse ahí, ¿vale? Es difícil encontrar una profesión desde tan pequeñita y empiece a formarse. Luego la mayoría seguirán, o la mayoría no seguirán, pero ya se forman ahí. Miles de horas de soledad con la música. Este dato es alucinante. Cuando un músico ha terminado el superior, si conocéis los estudios de música, ellos estudian, ahora después de los cambios, estudian 6 años de profesional y 4 de superior, 10. Antes tenían que estudiar más hasta llegar a los 8 añitos, y después de 8 o 9 años tienen 6 y 4. Y luego, por supuesto, los másters de ahora y toda la historia, todo lo que hay, ¿vale? Investigaciones que hay nos dicen que cuando un músico termina el superior de música, de cualquier instrumento, has tardado entre 10 y 12.000 horas, entre 10 y 12.000 horas de soledad en la cueva que le llamo yo, la cueva, tocando en su cuarto solito. Como psicólogos sabemos lo alucinante, yo digo a ellos, es mejor estudiar que ir a hacer el gamberro por ahí, pero a veces hay que salir a socializarse un poco, porque si te metes mucho, eso explica algunos conceptos como la introversión, que son introvertidos, algunos problemas de habilidades sociales que tienen, porque en esa etapa de adolescencia y juventud, estar 12.000 horas tocando ahí el piano, no sé si veis un poco las consecuencias que tienen, que ellos no lo ven y que nosotros como psicólogos sí que podemos verlas, las que tienen ahí. Vale. Eso yo me meto mucho con los padres, para que conozcan ese tema y que los niños no se escondan detrás del instrumento, ¿eh? Hay mucho músico introvertido, fóbico, social, rarito, que luego va a ser una persona desgraciada, un cliente de la clínica nuestra, pero que... Y eso los padres lo tienen que saber, ¿eh? Porque además ellos están orgullosísimos de que el hijo gane concursos de piano internacional. Si dices, madre mía, pobre chiquet, pobrecito, si usted está ahí... ¿Vale? Yo veo muchos casos así. Fantasean mucho sobre el futuro profesional. Esto es interesantísimo como psicólogos. Yo empecé a fantasear con la psicología cuando tenía, no sé si 19 o 20 años. Yo quería hacer filosofía y me metí en psicología porque entonces era lo mismo. Hasta tercero, ¿no? Antropología, tal, y en tercero ya, psicología. Y en psicología yo quería hacer el tema de la creatividad y tal. Y en cuarto dije, clínica, yo quiero ser psicólogo clínico. Pero yo quiero eso de saber lo que pasa aquí dentro, depresión, ansiedad, yo vivía. Y entonces empecé a fantasear a ser psicólogo clínico cuando tenía 21 años, 22 años y 2 o 3 años de carrera. Luego hice un máster de terapia de conducta y tal. Si yo no hubiese sido psicólogo, me hubiese caído un castillo que yo elaboré de 4 o 5 añitos y ya de maduro, más maduro que a los 8 años, ¿me explico? Ellos están fantaseando y haciéndose eso desde los 10 añitos. No sé si veis, o sea, decenas de miles de horas están fantaseando en ser músicos. Normalmente no quieren ser músicos. Generalmente quieren ser solistas de la Filarmónica de Berlín. Como mínimo. Si luego tengo que ir a dar clases al conservatorio de aquí o de allá, jolín, hay muchos que eso también es un trabajo terapéutico de ¿qué hago yo aquí? Conservatorio cuando yo iba para Estrella de la Filarmónica de Berlín, ¿no? Vale, entonces ellos fantasean mucho. Entonces fantasear quiere decir que luego las expectativas, como ya cuando son mayores, de pequeñitos no hay que frustrarles, porque dicen, oye, que somos mortales,
y que tenéis que saber que la mayoría de vosotros no va a vivir de la música. Se quedan como, oye, como arquitectos en este país, como han estado, o como farmacéuticos, porque se crean unas expectativas que luego lo pasan bastante mal. Se exponen al público, eso es muy importante. Con ansiedad escénica, sin ansiedad, se exponen su trabajo delante de los demás, sin evaluación de los demás. Hay unas características que eso, no sé si veis, las emociones nos enganchan, las buenas y las malas. Y las buenas y las malas se enganchan a nivel adictivo incluso de la relación que tienen con la música, con el instrumento, con todo. Hay muchas emociones, eso hay muchísima investigación. Dividen las emociones del músico en dos áreas. La propia de la música, si la musicoterapia hace algo, menos de lo que muchos dicen, pero bueno, algo parece que haga la musicoterapia. ¿Estáis de acuerdo con esto? Sí, pero hay mucho músico que hace musicoterapia que luego, bueno, no opera con la musicoterapia o cura el cáncer porque, no sé si me explico, y dices, pero por Dios, o sea, hay que ser serio, no sé, vale para lo que vale, pero para otras cosas no. Entonces dices, por Dios, la musicoterapia hay investigaciones, yo no conozco mucho, pero algunas son serias y buenas, y otras dices, pero por Dios, esta gente va a hacer una depresión y una fobia oyendo ahí tirorí, pero en fin. Ya digo, no me meto con la musicoterapia, me meto con la mala praxis musicoterapia, que hay muchísima, cuidado, hay gente de musicoterapia trabajando y las conozco seria, pero me refiero a esos, que no tienen formación. Es decir, el efecto de la música, si la música hace un efecto en el cerebro de la persona, imaginar el músico que está 20, 30.000 horas escuchando la música. La parte de la música y luego las emociones que hay alrededor de la actividad, la ansiedad, el temor, el orgullo, el fracaso, la timidez, la sensación de defraudar. No sé si veis la relación tan alucinante de las emociones, cómo van enganchando en ese proceso entre el músico y la actividad. Luego hay mucha implicación familiar. Esto me interesa mucho también. Los niños no se apuntan a los 10 años al conservatorio. Los padres tienen que llevarlos. Los padres tienen que llevarlos y ahí muchos de ellos luego dicen, oye, no quiero seguir estudiando. Aquí viene un poco el drama de los padres. Dios mío, ahora te vas a dejar la carrera, tal, que es otro tema también fascinante para hablar con los padres. Y ellos también sienten a veces mucha presión en no defraudar a los padres. Es terrible. De hecho, en los conservatorios se potencia mucho eso. No salen para disfrutar, salen para no fallar. Ese es un trabajo con los profesores que me cuesta mucho. Salen a no desafinar, a no fallar. Nadie les pregunta, ¿has disfrutado? No les preguntan. Y ellos dicen, no, he fallado, no he desafinado. Las audiciones, que tengo una conferencia por ahí que hablo solo de las audiciones. ¿Sabéis lo que son las audiciones? Es que ellos salen, debían de anularlas. Es terrible. Las audiciones crean ansiedad escénica, crean competitividad, crean. Entonces, me interesa porque hay una relación también ahí muy fuerte con la música, porque los padres están ayudando, está la familia ayudando desde bien pequeñitos, hay mucho, pues eso, mucha energía y dinero y tiempo y trabajo de los padres que ellos verán, ¿vale? Ahí. Esto ya se va un poco aparte, pero lo pongo a los músicos, que es otro tema, ¿vale? Que me interesa mucho, que es el tema social del músico. No sé si pasa igual con la danza y actores que no los conozco tanto, pero yo hace 30 años oía en Valencia, eres músico, ¿qué más? Y hoy sigo oyendo, eres músico y ¿qué más? Yo les digo a ellos que alguna responsabilidad tienen ellos también. Han hecho poco para enseñar que es un trabajo muy digno y no sé si me explico. Como se dedican a tocar el violín o la trompeta, no se dedican a decirle a la sociedad los beneficios tan fascinantes que hay de la música. No sé si entonces ahí es un tema que hablo con ellos de, pues eso, la gente en las orquestas, que trabajo mucho con orquestas sinfónicas y tal, mejorando el clima social a nivel de grupo y tal, se cree que la gente va allí y lo pasa bien y gana una pasta. La pasta la ganan, pero pasarlo bien a veces no lo pasa muy bien, ¿eh? O sea, ser solista de una orquesta sinfónica tiene una presión, aparte del clima social que hay y tal, que es bastante fuerte, ¿vale? Vemos estas dos cosas, viendo la parte musical y viendo esto cómo se forma el músico, podemos ver qué características de personalidad nos encontramos en investigaciones de los músicos. ¿Qué nos dicen de los músicos? Porque son más introvertidos que los no músicos, No llegaron cuando cogemos investigaciones desde Kemp y muchas que se han hecho después. Yo también en la tesis puse el BFQ para ver la personalidad, músicos y no músicos. Se observa que los músicos son un poco más introvertidos que los no músicos, debido, entre otras cosas, a esas decenas de miles de horas de soledad. De hecho, os pregunto, a ver, como colegas psicólogos, de todos los instrumentos, aunque no los conozco, hay muchos, si subimos el zoom, no son todos iguales de introversión. Si hacemos una lista de introversión y extraversión, ¿cuáles son los más extravertidos? Yo dije extrovertidos en la tesis y me dieron extravertidos. ¿Cuáles son los más extravertidos? Muy bien, la percusión. Y hay otro... ¿Está puesto? Me casi la mar. Es que tengo otra... Es que tenía una que no estaba puesto, vale. La percusión y la otra es la trompeta. ¿Por qué creéis que son los más extravertidos? Está descargando. Y además se oye mucho. Sí. Y llama más la atención. No es como uno de cuerda. Se hacen en común.
en la batucada, sales de fiesta, te tomas 4 cervezas, la trompeta, la charanga, la fiesta, muy bien. Es más sociabilizable la trompeta y no te puedes esconder que los más introvertidos, ¿cuáles son? Los instrumentos solistas, piano, guitarra. Yo tuve hace 15 años, era de libro aquello, un profesor con 2 o 3 carreras, profesor de guitarra con 2 o 3 carreras, introvertido, fóbico, un problema de parejas, de tal, y hablando de estos temas ya hace 15 años decía, Guillermo, eso que dices tú me pasaba a mí. Yo, no sé, tenía una pelea con mi pareja o con la novia y me iba a casa, me ponía el pañito en la guitarra y estaba toda la noche componiendo. Hubiese sido mejor irme de juerga, sí. Un trompetista, como no puede tocar la trompeta a las 4 de la mañana, se iría de juerga. Eso no es una tontería, no sé si veis. Uno no puede tocar la trompeta a las 4 de la mañana, ni siquiera con la bocina y tal. Y la guitarrita es que te coge y te pones el pañito, me decía él, y el piano ya me diráis. De esas 12.000 horas, ¿cuántas horas pasan en soledad ellos? Muchísimas, solos, soledosos y solos ahí, y eso hace que sean bastante más introvertidos. Esto es un tema importante para los padres, ¿eh? Si yo les digo este tema, si yo tengo un hijo, incluso un profesor, tengo un alumno que toca el violín, que toca el piano o toca la guitarra clásica, ¿eh? Los flamencos son otro mundo aparte, que sí que luego hablamos de ellos, la guitarra clásica y los pianistas, y es un poco introvertido o tímido, pero adolescente, yo me preocuparía. Y diría, cuidadito, cuidado, no se esconda detrás de la música, lo que antes decía, ¿eh? Y le apuntaría, no sé, a equipos de deporte, en grupo y tal, porque hay mucho músico que luego vemos eso, falta de habilidades sociales, etcétera, ¿vale? ¿Qué sabemos más? Que son muy perfeccionistas, ¿eh? Pero eso, cuando le dices, sí, yo. Y eso se trabaja, bueno, yo trabajo la parte de terapia de conducta, de Albert Ellis, de Beck, de toda la parte irracional que tienen los músicos, son muy perfeccionistas, son muy críticos y autocríticos. De hecho, ellos se creen que los demás son tan malos como ellos en sí mismos y entonces proyectan ahí la parte de la crítica y autocrítica, tienen una baja tolerancia a la frustración, incluso estudiando, tienen que sacarlo bien desde el principio. Son muy, ahí no lo he puesto, son muy dicotómicos, sí, no, blanco, negro, todo, nada. La cosa sale bien o sale mal, no me vengas con historias. Sobre todo son muy individualistas, eso les hace mucho daño. Sobre todo cuando ya hablamos de orquestas, de bandas, de profesionales, no se unen entre ellos, son muy competitivos, están siempre con una mentalidad casi de estudiante, de pelea entre ellos. Hay mucho divo entre ellos. Claro, yo los divos los conozco menos porque un divo no va al psicólogo, ni lo ves y saben más que un psicólogo y tal, pero hay mucho divismo, mucho divo de que, cuidado, saben más que el director de orquesta, que el psicólogo y quien sea. Y sobre todo son muy catastrofistas y victimistas, ¿eh? Que eso te dicen, sí, eso soy yo. Ellos catastrofizan mucho. Cada concierto es como que les va la vida en ello, que tal, que se juegan mucho, dicen, luego les pasa hasta la siguiente que vuelven a crear ahí unas expectativas. Vale, no voy a pasar con esto, ¿vale? Que a ellos les defino un poco qué es la introversión, la extraversión, el perfeccionismo, el divismo. Son muy individualistas, eso les hace mucho daño como colectivo, catastrofismo, vale. Vale. Si hemos visto ya el poder de la música y la formación de los músicos y la característica, eso da pie para que se dé el caldo de cultivo, para que haya una relación ahí bastante estrecha, incluso que pase la línea de lo sano y que sea incluso adictiva, que es la musicorexia. Vale, la musicorexia, al ver el término, pues viene de la palabra musique, que hemos dicho antes, musa, y el sufijo orexis, ¿no? De apetito desmesurado de, como vigorexia, anorexia, musicorexia, que es un apetito desmesurado a toda la actividad musical. Cuando hablamos de la actividad musical del músico, la adicción no solo es al estudio, a la formación, al instrumento. No sé si podéis pensar, a ver, algunos de los frikis que son con los instrumentos, ¿eh? O sea, con las flautas de oro, de quilates y no solo las manías de los oboes, se gastan una pasta, pero que no hace falta a veces, ¿eh? Y están siempre... Eso también entraría parte de aquí, ¿eh? De oír música. Hay algunos de ellos que, jolín, te regalen el último CD, subes a su coche y se ponen su música, al fin de semana se van a oír música. No sé si veis un poco que, claro, como droga es muy accesible. No solo el instrumento, sino la música en sí. Entonces ellos están continuamente con la dosis de la droga continuamente. Vale. Me meto ya en algunos datos. Cuando hice la investigación comparamos si tenía que ver la adicción al trabajo, la borodependencia, con la musicorexia, pero vimos que son conceptos distintos, ¿eh? Por muchos matices, ¿eh? Entonces, oye, pues ya existe la borodependencia o la dependencia al trabajo, ¿no? Por algunos hay más diferencias, pero ahí puse algunos, ¿no? No es lo mismo. La musicorexia se da en edades tempranas, no solo se da en profesionales. En aficionados y estudiantes ya hay, claro, la dependencia del trabajo no hay en gente que no trabaja. Y aquí sí que hay, ya vemos, vale, para que se vea que fue un concepto distinto de otros que no se solapaban, ¿vale? La dependencia laboral son cosas distintas a la musicorexia, ¿vale? Bueno, la adicción, sabemos lo que es la adicción,
podemos ver muchas, vale. Esto es fascinante también. Dentro de la adicción, a mí me fascina la relación del músico con el instrumento. Aquí algún colega psicodinámico podría escribir 20 enciclopedias. Yo no voy a decir nada porque estoy alejadísimo de esas orientaciones, pero la relación entre el músico y el instrumento, yo os contaría anécdotas, pero que son alucinantes. O sea, les pone el nombre, sueñan con ellos, duermen con ellos, les dices a un músico se rompe el instrumento, tiene pesadillas con el instrumento, se van de vacaciones y no cogen el violín y tienen un ataque de pánico, se van corriendo a por el violín, llevan la flauta de Cádiz o de Huelva a Asturias y va físicamente a por ellos cuando hay hoy en día mensajerías que mi instrumento solo lo toco yo. Bueno, es algo alucinante la relación que hay entre el instrumento. Son decenas de miles de horas de soledad con ellos, ¿eh? Y sin ir a otras explicaciones, no hay un conocimiento clásico, ya hay una relación que has pasado un montón de emociones con un objeto desde bien pequeñito, ¿no? Entonces a veces les hablan, tienen una relación incluso a veces adictiva, ¿eh? Eso de... En un ítem del cuestionario, que no se me olvide, mi tesis está en la red, podéis descargarosla en PDF, no sé si ahí está el cuestionario. Si no me lo enviáis un email y os envío un cuestionario, hay un ítem que dice, cuando vengo, porque hicimos varios filtros de ítems, uno era muy curioso. Yo dije, a ver cómo va este ítem, ¡buah! Y puntuaba, cuando vuelvo de un viaje, lo primero que hago es ir a ver cómo está mi instrumento. Puntuaban todos, altísimos, ¿qué es el primero? A ver, estás ahí, ya, vale, estás ahí. Eso cuando se lo dejaban, que es algo alucinante, ¿vale? El trabajo que yo hice, es un cuestionario que se redujo y tiene 35 ítems, el cuestionario que está en la red y si queréis os lo envío. No sé si está en la tesis y no os lo enviaré, ¿vale? Que en el cuestionario vimos 3, después de varios, porque lo pasé en la banda de música de Valencia, luego, pues eso, la limpieza de esa estadística que yo no controlo, pero que había que hacer muchos temas ahí estadísticos y numéricos y tal, ¿vale? Y salieron 3 factores: abstinencia, refuerzo negativo, refugio, le llamamos interferencia en otros ámbitos. Abstinencia sabemos lo que es, ¿no? El mono, necesito la dosis para que me baje el malestar. El refuerzo negativo es, el malestar no me pasa si cojo la dosis, podía pasarme en otros... No, el refuerzo negativo es lo cojo y me baja, pero solo me baja si tengo la dosis de música, si no, no. Y la interferencia en otros ámbitos, que cualquier adicción es un tema que tiene que estar ahí, cómo afecta en la vida, en la pareja, en mi vida diaria, esta relación que tengo ahí. Vale, el trabajo que hice fue enviar a nivel nacional 450, bueno, puse 500 y pico, pero al final valieron 452 cuestionarios. Les envié 2, por eso me costó mucho el BFQ, que lo conocéis, que es bastante extenso, y luego el cuestionario que hicimos específicamente de musicorexia, que antes habíamos hecho otro, para pasarlo, ¿vale? Entonces ya estaba la red, pero yo no me fiaba de la red y fue en papel. Entonces yo iba con papel a las orquestas, a los cursos, y me lo llevaba en papel y tenía en casa, pues tengo en casa todos los papeles ahí porque no me fiaba de internet o de tal, ¿no? Entonces era físicamente ahí, ¿vale? La muestra, la media, bueno, os doy algunos datos, aunque estos los tenéis, y prefiero ahora pasar a preguntas y tal, porque esto lo tenéis en la red, os lo envío, ¿vale? Más hombres que mujeres, el tema de la pareja. Me interesaba mucho un ítem como psicólogo en ellos, si la pareja de músico es músico, ¿eh? Yo creo que hay mucho... Como se ven desde bien pequeñitos, van tan juntos, hay más relaciones entre músicos que entre otras disciplinas, entre psicólogos y médicos y tal, yo es lo que veo, ¿eh? Y es muy curioso que ves, algunas son buenas y algunas tóxicas, por el hecho de serlo, ¿eh? Pueden ser por temas personales, pero sí, vamos terminando ya. Sí. Nada, es que aquí hay centenares de datos que están en la tesis, simplemente es que conocierais la musicorexia, uno de los datos curiosos es que yo me esperaba que en los estudiantes estudiantes de últimos cursos de superior hay más musicorexia que en los profesionales, aunque los profesionales también los hay, ¿no? Luego la hipótesis sería, oye, si ya tengo hijos, si mis hijos tienen enfermedades o no, tengo pareja y tal, la música pasa a segundo término, en algunos, en otros no. Hay algunos que están enganchados a la musicorexia, incluso de profesionales, ¿no? Pero la hipótesis era que cuanto más, y no, hay una curva, ¿no?, que va subiendo y va bajando. Las medias de horas de estudio fue de 5 horas, eso es así, ¿eh? Lo que ocurre es que, mira que es difícil hacer una investigación, porque aquí dice estudio, y ellos decían ahí, ¿qué es? ¿Es la hora que estoy en orquesta o es estudio aparte? Y muchos sitios los tuvimos que quitar de la tesis porque no quedó claro, y mira que se hacen ahí pruebas y al final, la edad que empiezan 7 y 8 años, porque son 7 o 8 añitos, ya empiezan muchos antes, fijaros, ahí ya puntúan en 5 y 6 años un porcentaje importante. Y luego los resultados ya lo veis, ¿vale? Porque está por hombres y mujeres, por instrumentos, para ver la introversión. Afecta más la musicorexia a los tímidos que a los extravertidos, eso me interesaba mucho. Sabemos que la extraversión es un factor de prevención de las adicciones en algunos estudios, entonces se vio un poco que
los músicos de piano y de guitarra tienen más musicorexia que los de trompeta y los de que los compare trompeta y percusión, como un dato, ¿no? Para luego ver el porqué y sacar ahí investigaciones o hipótesis, ¿no? ¿Vale? Lo vamos dejando ya y así, si queréis, ¿no? Dejamos 5 minutitos o 2 o 3. Sí, sí, pues, ¿queréis alguna pregunta? Sí. Espera, Mariano, Sí, está aquí. Una pregunta o dos y os dejo ya, disculpad, sí, que me he pasado el tiempo. Se oye, ¿no? Sí. Yo tuve una persona que, bueno, pues se dedicaba profesionalmente a la música y además a la docencia de la música en un conservatorio. Esta persona tenía 40 años. El instrumento era violín. Entonces, aparte de todas las clases y todo esto, diariamente practicaba de 4 a 5 horas diariamente. No vino por ese tipo de problemas, aunque estaban ahí también. Y una de las cosas que le tenía muy atenazado era, como tenía 40 años, el tema de la edad. Ajá. Claro, les pasa lo mismo que a los deportistas de élite. El tema de la edad lo tienen ahí, sobre todo cuando van llegando a cierta edad. En la encuesta, en la investigación que hicisteis, ¿mirasteis el tema de los miedos asociados a la edad de perder capacidad y perder habilidad? No. Porque en otro tipo de... Quizás en cantantes pasa bastante menos, en gente que se dedica a la canción, pero en el tema de los... yo vi este caso en concreto, en el tema de los que son concertistas, sí que debe ser una cosa bastante atenazante. Sí, pero la edad no la vimos en cuanto, no era un concepto para ver en musicorexia, no lo vi. Yo sí que conozco a la gente, yo les digo desde hace años que es como la similitud con atletas, ¿no? Sí. Y que sí, un solista de una orquesta a los 40 años está más quemado que quemado, y físicamente, ¿eh? Si hablamos de las lesiones, hay más lesiones entre músicos que entre deportistas, bastantes más, sobre todo temas de tendiopatías y tal, bastante más, porque ellos no tienen ni hacen calentamiento ni estiramiento, no se cuidan absolutamente nada. No, es un problema. Esta persona sí se cuidaba. El conservatorio, yo creo que tendrían la obligación casi ética, por supuesto, y casi legal de formarlos, y no hay manera que un profesor deja el clarinete, hagamos calentamiento y luego toques. Hay mucha responsabilidad ahí, que es una función nuestra también decir eso. Oye, es que en esta persona, y con esto acabo, en esta persona esto sí que era un determinante que le estaba teniendo toda su vida, porque él estaba con la cosa de, como no sé cuánto me queda, claro. Como no sé cuánto me queda, claro, tengo que apurar. Eso le sobreañadió un estrés a toda la vida estresante que le sobreañadió un estrés. Sí, pero ¿sabes lo que ocurre para este tema? Que es muy importante. Ellos, yo les digo que son eternos estudiantes. Quien estudia más de 4 horas de música al día está estudiando mal. Yo leo y vosotros leeréis. Yo no leo ahora igual que cuando era estudiante. Y ellos siguen estudiando, como llevan 15 años de músicos, luego se creen que hay que estudiar 4 o 5 horas. Y no, yo conozco a grandes intérpretes que estudian media horita al día, 1 hora, y les sobra. Pero ellos están como... Hay mucho refuerzo negativo, mucha culpabilidad, la conciencia sin estudio parece que... Y eso cuesta mucho en terapia, decir que se cogen un día de hobby y pasatiempos, que va, eso no, Guillermo, ¿qué dices? Parece que se creen que van a rendir menos, y al revés, ¿no? Es un trabajo muy, muy chulo, porque ellos lo ven enseguida que hay beneficios. Lo dejamos y luego si queréis alguna pregunta más, sí, porque ya me he pasado. ¿Qué queréis? Lo dejamos, sí, porque me he pasado, disculpad. Si no, Fátima, la pobre, es que es tan interesante si no nos pasa lo mismo. Vaya, gracias. Gracias.